lo siguiente. Primero consiste en decir América Latina en esta evolución estratégica y en esta situación como consecuencia de la pandemia en el mundo, América Latina también existe. Y por lo tanto tenemos que manifestar una posición, ciertas posiciones coordinadas y de definición en dos cuestiones básicas. En aquello que somos capaces de compartir, probablemente no entre todos, pero sí entre muchos, y en aquello que es lo que se necesita. Me queda en esta orden de intervención inicial el presidente Ernesto Pérez Valladares de Panamá. Presidente. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Una de las ventajas de hablar de último es que muchas de las cosas que tenía uno pensado ya se han dicho. Y a mí, honestamente, no me gusta llover sobre mojado. Yo saludo y aprendo de todos los colegas, de todas las personas que han hablado con antelación a mí. Quiero referirme, sí, a la descripción de este panel que decía el papel del Estado, entre comillas, para sacar a las economías de la fase de letargo y depresión. Yo creo que una de las características, si pudiéramos pensar, la principal característica de una democracia es la libertad individual. Desafortunadamente, esta pandemia nos ha impuesto medidas de restricción de esa libertad individual. Y esas medidas de restricción de libertad individual se han tomado a nivel de los órganos ejecutivos, en algunos casos, como el caso de Panamá, sin siquiera ir al órgano legislativo. Porque la prioridad, el apuro, la urgencia de todo el tema fue parar la pandemia. Así es que aquí se decretó un periodo muy largo de encerramiento total, lo cual produjo como consecuencia, aparte de la inquietud individual de cada uno por la pérdida de su libertad, produjo un deterioro inmenso de la economía nacional. Es decir, nosotros hemos perdido en el primer semestre de este año, midiéndolo, por ejemplo, por los ingresos fiscales, hemos perdido el 30% de los ingresos fiscales, lo cual limita de alguna forma la capacidad de inversión y de gestión del gobierno. Al mismo tiempo, el Producto Interno Bruto de este país ha bajado más del 20%, lo cual también supone una pérdida inmensa de la capacidad de respuesta de la empresa privada y de todos los estamentos estatales. Ahora, afortunadamente, se está dando la circunstancia de una posibilidad de cura o una posibilidad de evitar esta pandemia a través de la vacuna o de los métodos curativos que se están probando. Yo creo que remitiéndonos al asunto de este panel, que era lo que deben hacer los estados para sacarnos de este letargo económico que estamos viviendo, yo creo que en el caso panameño es muy particular porque, como ustedes sabrán, nosotros no tenemos la posibilidad de tener una política monetaria propia. Nosotros no tenemos un banco central, nosotros no tenemos un banco de emisión. Así es que nuestra política de reactivación desde el punto de vista del Estado es exclusivamente fiscal. Y cualquier cosa, sabiendo que los ingresos han bajado los niveles que han bajado, tiene que ser una política fiscal responsable y de acuerdo con las instituciones financieras internacionales. Nosotros hemos tenido que subir nuestro nivel de endeudamiento a cifras jamás antes estimadas, ni pensadas. Nosotros que siempre hemos sido extremadamente responsables en el manejo de la deuda pública, nos hemos visto precisados a aumentarla del 40% del Producto Interno Bruto hasta el 60% que está en estos momentos, para poder mantener los niveles de inversión y de gasto del Estado y poder ir paleando poco a poco este tema de desinversión por parte de la empresa privada. Yo creo que lo que se nos presenta ha sido una experiencia inaudita en la historia de la humanidad. No creo que ninguna pandemia haya tenido agregado las redes sociales, las cuales pueden ser una gran ayuda, como también pueden ser un gran problema, porque se prestan a toda clase de abusos, como los famosos fake news, como los famosos desinformación que se dan en estas redes sociales, y el permanente angustia frente a la situación que se expresa en protestas. Es decir, que no solamente es el problema económico, sino el problema de la protesta, el problema de la insatisfacción, el problema de la angustia social que ha creado un ambiente muy enrarecido, por lo menos en mi país, en cuanto al tema
en cuanto al tema social en general. Yo creo que en consecuencia nosotros tenemos la obligación de repensar la forma en que el Estado puede coadyuvar con la empresa privada para reactivar nuestras economías y salir adelante. En el caso de Panamá, nosotros estamos creando afortunadamente mecanismos de diálogo y participación con los diferentes dirigentes de la empresa privada para buscar mecanismos y leyes y lo que sea necesario para que esta economía se reactive y de esa forma poder ir saliendo del letargo en que nos encontramos, que trae como consecuencia la insatisfacción con el sistema democrático, la angustia contra la no posibilidad de solución de los problemas de los ciudadanos y que en consecuencia trae como alternativa los regímenes autocráticos que estamos viviendo en muchos lados de la América Latina. Yo, por el momento, dejaría mi intervención hasta ese punto para cumplir incluso con las limitantes de tiempo que se nos han puesto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias por su intervención. Ahora, ese es un desafío. ¿Cómo lograrlo? Es lo que está planteando el presidente Hurtado. ¿Cómo hacer que las organizaciones civiles y las organizaciones en general apoyen al gobierno en ejercicio? Presidente Valladares, me queda usted por darle la palabra. Ayúdenos con esto. Bueno, yo quiero referirme al tema bancario, porque creo que es fundamental para nosotros y para toda América Latina. La experiencia aquí en Panamá, nuestra, ha sido la del diálogo continuo con el sector bancario. Y ellos han estado muy anuentes a participar y a buscar mecanismos para paliar la crisis y para poder empujar la economía. Déjenme decirle como exbanquero que obviamente los bancos los mueve, como que la mayoría de la empresa privada, el ánimo de ganancia. Y el contrario de esa moneda es que no quieren perder. En consecuencia, en una situación como la que estamos viviendo, evitar la pérdida para un banco es muy importante como tratar también de ganar en el futuro. Aquí lo que se ha logrado es un periodo de espera durante los cuales los bancos no van a tomar ninguna acción contra ningún prestatario. Es decir, se han congelado los intereses, se han congelado los lanzamientos, se ha congelado todo para evitar una crisis mayor. Y a partir de enero se están estableciendo los mecanismos de refinanciamiento de esas deudas pendientes. El banco no está para quedarse con casas ni con automóviles, el banco está para lograr que los clientes tengan suficiente actividad para poder repagar. Al mismo tiempo, el Estado ha procurado una cantidad importante de fondos de organismos internacionales a través de nuestro Banco Nacional que están a disposición del sistema bancario como una forma de ayudarlos para que no tengan que salir a buscar capital extra, sino simplemente acceder a ese capital que está en el Banco Nacional con condiciones muy lenientes, muy suaves para largo plazo y hacer de eso entonces un mecanismo de incentivo para la economía. Yo quiero finalizar un comentario. Mientras nosotros no reactivemos el consumo, no habrá inversión. Y en consecuencia tenemos como Estado que hacer lo posible para lograr que el consumo se reactive. Y eso conlleva una participación directa, por supuesto, del sector privado, pero también del sector bancario importante en este país. Y muchas gracias.